nos encontramos con el máster Cristian Quesada Vargas para el conversatorio o charla sobre derecho sucesorio. Específicamente nos vamos a centrar en el tema o la problemática de la constitución del heredero, cuando adquiere su derecho, cuando se abre la sucesión y los problemas que hay acerca de la aceptación o renuncia de quien es llamado a la herencia. Bueno, don Cristian es integrante del Tribunal Colegiado de Primera Instancia de San José y a su vez siempre nos ha colaborado en la Escuela Judicial para este tipo de charlas y conversatorios. Bueno, don Cristian, esperemos que estos tiempos de pandemia nos permitan realizar actividades que puedan ser de provecho, no importa la distancia, pero siempre contando con el apoyo técnico de la Escuela Judicial, y que esto quede como material para los cursos sobre derecho sucesorio que se estarán impartiendo próximamente en esta escuela. Bueno, en primer lugar, don Cristian, usted ha tenido mucha experiencia en el ámbito de la docencia y particularmente también experiencia en el ámbito jurisdiccional, muchos años de juez y también profesor, si no me equivoco, de derecho de sucesiones en varios años. Don José, muy buenas tardes. Un grato placer para mí, un privilegio poder compartir este espacio, hablar un poquito de derecho sucesorio, hablar de derecho en general, que es algo que tanto nos gusta, y con ello poder dar ideas que aporten para actividades de capacitación tan importantes como son las de la escuela, y en este caso un curso muy merecido de derecho sucesorio y repaso algunos de los conceptos. Efectivamente, sí he tenido también la dicha de poder dar clases en esta materia en específico, y con base en esa experiencia, ¿verdad? Y también el conocimiento que uno haya podido acumular durante el tiempo y algunas ideas que tiene en la cabeza sobre el tema, poder compartirlas. Bueno, para empezar, hay algunos temas, algunos conceptos que a veces suelen darnos problemas. Hay confusión tal vez en la persona que no se ha adentrado tanto en el ámbito del derecho sucesorio. En primer lugar, yo he visto una confusión entre el tema de cuándo se abre la sucesión y cuándo se abre el proceso sucesorio. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, de acuerdo con nuestra legislación, no es exactamente lo mismo. Puede tender a confundirse y considerarse que la apertura de la sucesión se da con el inicio del proceso sucesorio, porque evidentemente para poder materializar los derechos de los herederos y de los acreedores hay que hacer el trámite, ya sea judicial o notarial, ¿verdad? Como se permite, para poder ejecutarlos. Sin embargo, la apertura del régimen sucesorio y la apertura propiamente de la sucesión nos dice el artículo 520 del Código Civil que se da o que inicia con la muerte del causante o del decujus o la persona que ha fallecido. Es desde ese momento que los derechos y obligaciones y los efectos patrimoniales de la sucesión se pueden comenzar o se derivan de pleno derecho, y evidentemente, según lo que estamos diciendo, si se requiere hacer un trámite judicial o un trámite notarial, ¿verdad? Que es el proceso sucesorio, para poder llevarlos a cabo. Bueno, entonces la apertura del proceso sucesorio necesariamente va a ser un momento posterior al de la muerte del causante. Es imposible que al mismo instante en que muere una persona se esté abriendo el proceso, ya sea notarial o el proceso judicial. Tomando en cuenta entonces eh, este lapso de tiempo que pasa de un momento a otro, también hay dos conceptos que se suelen utilizar en derecho sucesorio y muchas veces no se tienen claro. Uno de esos conceptos es el concepto de vocación hereditaria y otro es el concepto de llamamiento a la herencia. ¿En qué se diferenciarán estos dos conceptos, don Cristian? No, la vocación hereditaria, por ella entendemos la aptitud que tienen las personas para poder heredar de acuerdo con los lineamientos que establezca el ordenamiento jurídico, ¿verdad? En el caso del derecho costarricense, del derecho sucesorio nacional, es muy claro que la vocación se da por diferentes mecanismos. En términos generales hablamos de
la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. Ahora, quienes tendrían vocación son aquellas personas que, por las disposiciones de última voluntad incluidas en un testamento válido, tienen esa aptitud para poder heredar los bienes del causante en primer término. Si no hubiera un testamento válido que ejecutar, o del cual tomar o echar mano para poder aceptar la herencia, la vocación hereditaria está dada por la ley. Entonces, en este caso hablamos de sucesores legítimos, de sucesión a victestato, y es precisamente el Código Civil el que es el Código Civil el que establece un listado concreto de cuáles son los diferentes órdenes por los cuales tendríamos que considerar quiénes son las personas que pueden ser sucesores legítimos. ¿Y el llamamiento de herencia en qué momento se hace? Porque, bueno, la vocación me la da a mí el derecho sustantivo, como ha indicado usted, Cristian. Pero el llamamiento, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama a los herederos o a los sucesores en general a este proceso? El llamamiento también se hace a través de las mismas disposiciones que el ordenamiento jurídico establece. En el caso nuestro, en el proceso sucesorio, ya sea judicial y también notarial, se hace en primer término a través de la publicación de un edicto en el boletín judicial del Diario Oficial del Estado, que es la Gaceta, que concede un plazo de 15 días para que cualquier persona, no solamente herederos, sino también acreedores o cualquier otra interesada, pueda hacer valer sus derechos. Además, el Código Procesal Civil establece una posibilidad adicional de que las personas que aparezcan como presuntas herederas dentro del proceso con la información inicial que se suministra, si consta la dirección dentro del proceso, se les notifique personalmente para que de forma directa le corra el término de emplazamiento a cada una de ellas. Bueno, para ser heredero, se requieren varias condiciones. Bueno, una es ser una persona que exista al momento del fallecimiento del causante, por lo cual estaríamos en el caso de que el heredero ya sea una persona física o jurídica, o el llamado a la sucesión tiene que existir en ese momento. Pero no bastaría entonces con tener vocación hereditaria, existir al momento en que se abre la sucesión, sino que también la legislación nuestra requiere de algo más que conocemos como aceptación de la herencia. Ese llamamiento de 15 días entonces se hace para que cualquier sucesor se apersone a hacer valer sus derechos y cualquier otro interesado también pueda acudir al proceso sucesorio. Dentro de ese contexto, entonces, ¿qué función cumple esta aceptación de la herencia? Bueno, la aceptación de la herencia es un aspecto vital que está introducido de forma positiva en el Código Civil y el Código Procesal Civil en la misma línea, que parte de una premisa del principio rector del derecho privado concerniente a la autonomía de la voluntad. Cuando hablamos de derecho privado patrimonial, las personas son las encargadas de ejercer sus derechos subjetivos si desean o lo quieren hacer. El Estado ni un tercero, en tesis de principio, pueden obligar a una persona a hacer el cobro de una deuda, a reivindicar un derecho real sobre un bien determinado, igualmente tampoco a aceptar obligatoriamente una herencia a la que podrían tener derecho, porque eso es parte de la autonomía de la voluntad. Como en derecho toda regla tiene su excepción, pues podemos encontrar en el ordenamiento jurídico básicamente una en particular que podría ser la acción oblicua, que a pesar de ser poco utilizada, este sería un mecanismo excepcional, repito, por medio del cual tal vez un acreedor de una persona heredera sí podría acudir a la sucesión a forzar la aceptación de una herencia cuando este deudor, presunto heredero, se encuentre en una situación de insolvencia objetiva que signifique sus bienes no son suficientes para poder atender todas sus deudas. Pero eso es un mecanismo excepcional y en todos los años que yo tengo de ejercer la función jurisdiccional, no me ha correspondido ver un caso concreto en el que se haya aplicado. Lo que normalmente pasa en la práctica es la regla. Las personas aceptan las herencias si desean o quieren hacerlo y no se les puede obligar ni otorgarles un derecho patrimonial de oficio si no cumplen con los requisitos que la ley establece. Por eso, el Código Civil de los artículos 527 al 533, más Ajá. sobre todo
y el Código Procesal Civil, en el artículo 126, establecen una línea muy clara que la apertura del proceso sucesorio y la publicación del edicto es para que las personas puedan comparecer, en el caso de los herederos y las herederas, a aceptar la herencia expresamente como lo indica el Código Civil. A contrario sensu, si el mismo ordenamiento jurídico nos está indicando que la herencia tiene que ser aceptada dentro del proceso sucesorio para poder ser efectiva, tendríamos que entender que mientras no sea aceptada por la persona derechohabiente, no se le podría otorgar de manera oficiosa o de manera forzosa ese derecho hereditario. O sea que desde un punto de vista no solo procesal, sino más que todo sustantivo, la aceptación de la herencia en primer lugar es una declaración de voluntad del quien es llamado, o sea, de quien tiene vocación para suceder, que ha sido llamado entonces al proceso sucesorio, ya sea a través del edicto o a través de la notificación, para que por medio de esa manifestación pueda consolidar entonces su condición de heredero. Antes no podemos decir que sea un heredero porque precisamente no ha aceptado conforme a su libertad de poder hacerlo. A nadie se le podría obligar a ser heredero de una persona si no lo considera oportuno o no lo considera conveniente. Sí, como lo decía usted, don José, la vocación hereditaria va de la mano con cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? No, yo adelanté al principio que la persona esté incluida en el testamento como un legatario o como un heredero universal, si lo hubiere, y si no, que se encuentre dentro de los presupuestos del artículo 572 del Código Civil para la sucesión legítima. Pero hay otros requisitos para que esa vocación hereditaria se pueda configurar. Usted también adelantó que la persona tiene que estar, si es una persona física, tener que estar viva al momento de la muerte del causante, que en este caso hablamos de que la premoriencia impediría que el derecho hereditario lo pueda hacer efectivo la persona de forma directa. Tampoco podríamos estar en el escenario de que la vocación hereditaria pueda favorecer a esta persona si hubiese repudiado la herencia o lo hubiera renunciado, o en otro supuesto que se declare indigno a través de los mecanismos que la ley establece. De la mano con esto, y volviendo al tema de la aceptación de la herencia, el Código Civil, sobre todo el artículo 528, es el que es más claro y específico al indicar que la herencia se tiene que aceptar de forma expresa y ante juez competente. Y todos esos requisitos van entonces de la mano para poder hacer una declaratoria de persona sucesora, ¿verdad?, dentro del proceso judicial, que es la línea que claramente el Código Civil y el Código Procesal Civil establecen. Bueno, siguiendo lo que vos decías también, es cierto que en el caso de la persona premuerta, no podría lógicamente darse el llamamiento, pero ahí lo que va a cambiar son quienes puedan eventualmente ser llamados a la herencia en el caso que pueda existir una representación hereditaria si fuera el caso, o si fuera una sucesión testamentaria, si el testador hubiera designado a alguien que venga a entrar a sustituir a la persona que premurió. Y en el caso de la posmoriencia, o sea, cuando la persona fallece después de quien figura como causante, entonces acá los herederos de esa segunda persona que fallece son quienes vendrían a aceptar la herencia o quienes tienen esa opción o facultad jurídica de poder aceptar la herencia. Pero también vos mencionabas un fenómeno que es muy interesante, que es el repudio o la renuncia a la herencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se establece en nuestra legislación sobre esa renuncia a la herencia? No, partiendo de la premisa cierta que el derecho a la herencia, el derecho hereditario es un derecho patrimonial disponible, prescriptible, ¿verdad? Y también renunciable. El Código Civil establece en esa misma línea que la herencia puede ser aceptada por la persona e indica cómo se tiene que hacer para que fuera efectiva, y también puede ser renunciada. El 537 del Código Civil, en relación con el 527, nos indican que la renuncia también tiene que ser expresa, libre, voluntaria. En el caso de la renuncia, esta es irrevocable, y el carácter expreso va en el mismo sentido de la aceptación, que no se puede
en principio, suponer o presumir que hay una renuncia si la persona no la hace igualmente de forma expresa. Entonces tenemos esa dicotomía, ¿verdad? O esa doble alternativa. La persona, yo digo que hay tres escenarios. El escenario donde la persona ha aceptado expresamente, conforme al Código Civil y al Código Procesal Civil, la herencia. El segundo escenario donde la persona ha renunciado expresamente a su derecho hereditario. Y tenemos un tercero, que se da cuando la persona no ha hecho ni una ni la otra, no ha aceptado expresamente, pero tampoco ha hecho una renuncia expresa. Y eso, en la práctica jurídica, ¿verdad? Y en el análisis de la doctrina, ¿verdad? Y cuando uno conversa sobre estos temas en diferentes espacios jurídicos y académicos, genera cierta confusión, porque entonces nos surge la pregunta, en este tercer escenario, cuando la persona no ha aceptado expresamente, pero tampoco ha hecho la renuncia, ¿qué sucede con el derecho hereditario? Bueno, en otros sistemas, por ejemplo, diferentes al nuestro, se le da a la persona sucesora un plazo para que manifieste su aceptación y por disposición expresa de la ley se dice en otros países que si no lo acepta, entonces se prescindirá de su condición de heredero o de legatario, lo cual no ocurre en nuestro sistema, que no tiene ese tipo de normativa que permita hacer la renuncia o tener una renuncia como tácitamente producida. El sistema nuestro es claro, la renuncia tiene que ser necesariamente expresa. Pero bueno, ¿qué hacemos? Porque no ha sido aceptada la condición de sucesor, por lo tanto, esa persona todavía no ha consolidado esa situación jurídica y podría no hacerlo. Y por otro lado, tampoco ha renunciado. Vamos a esperar todo el tiempo del mundo para que esa persona se decida o no se decida, o qué hacemos sobre todo cuando ya hay un proceso que se ha iniciado, un proceso en el cual puede ser que otras personas hayan aceptado la herencia, o un proceso donde nadie se haya personado siquiera a aceptar la herencia. ¿Lo dejaríamos abierto indefinidamente o presumiríamos, como ha habido una tendencia en algunos casos, a, a presumir la aceptación tácita en contra de lo que dice la normativa jurídica? ¿Cómo podríamos encontrar una solución a estas situaciones? O cómo inclusive el ordenamiento jurídico da algunas pautas para poder solucionar este problema. Sí, yo creo que cuando uno hace el análisis sistemático, ¿verdad? De la normativa, sobre todo la sustantiva, pero también en relación con la procesal, más bien encuentra que el sistema es muy claro, pero hay que hacer ese esfuerzo por integrar todo el ordenamiento jurídico y ver por dónde es que nos lleva. Usted menciona un concepto muy importante. ¿Qué pasa si estamos diciendo que la herencia debe aceptarse expresamente para que haya una declaratoria, ahora hay una materialización de ese derecho dentro del proceso sucesorio judicial, tal y como lo dicen el artículo 528 del Código Civil y el 126 del Código Procesal Civil? Entonces nos surge la posibilidad en nuestro sistema de lo que la doctrina denomina herencia vacante. ¿Qué es esto? Que las personas con vocación hereditaria, pero que no aceptan expresamente la herencia, no lo hacen valer dentro del proceso y tenemos que darle un destino a los bienes sucesorios. La herencia vacante en nuestro Código Civil está regulada en los artículos 531 y 572 en el sexto orden, si no me equivoco, de la lista de los diferentes órdenes de sucesores legítimos. Y nos indica que será el Estado, a través de las juntas de educación, la persona o la entidad que podrá heredar o ser destinataria de esos bienes en caso de vacancia. Aquí hay otro aspecto importante con respecto a lo que usted menciona, que el tema de los plazos y que no tenemos que hacer confusiones. En primer lugar, el Código Procesal Civil nos establece en el 126 que el plazo que indica el edicto para hacer valer los derechos es de 15 días, pero ese no es un plazo perentorio ni es un plazo que produce la caducidad del derecho hereditario de las personas, es un plazo ordenatorio precisamente para que le demos un tiempo razonable a sucesores y a acreedores para que hagan valer sus derechos, cumplido el cual el proceso avanza con las personas que se hayan apersonado a hacer valer sus derechos, pero no les caduca ni les prescribe ni su derecho crediticio por ese motivo, ni tampoco el derecho hereditario. En nuestro sistema no tenemos una norma sustantiva que haga extinguir el derecho hereditario por no hacer valer
el mismo dentro del proceso judicial. Por ende, integrando el ordenamiento jurídico, nos tendríamos que regir por las normas de la prescripción negativa de los derechos civiles patrimoniales, como es el hereditario, y en este caso tendríamos que llegar a concluir que este derecho está sujeto a una prescripción de 10 años, porque no tenemos una norma especial que establezca un plazo distinto para que la persona pierda su derecho a heredar. Evidentemente, haciendo toda esta explicación, nos damos cuenta que el proceso sucesorio podría tener una adjudicación de bienes hereditarios y una terminación incluso del proceso antes de esos 10 años y antes de una sentencia que venga a declarar la prescripción del derecho sucesorio. Esto perfectamente creo yo que está diseñado en el Código Civil porque incluso después de haber una distribución dentro del proceso sucesorio y después de haberse dado todas las etapas del mismo y que se haya declarado su terminación, la persona heredera que no aceptó la herencia dentro del proceso lo puede hacer en un proceso parte que sería en la vía declarativa ordinaria por exclusión, que es contra aquellas personas que hayan heredado sin tener el mejor derecho o igual derecho que la reclamante. Es decir, terminado el proceso sucesorio o habiendo deshecho la adjudicación, el Código Civil permite en el artículo 533 de forma expresa que esta persona que no le ha prescrito todavía, si es que no le ha prescrito, eso tendría que verse en el mismo proceso judicial, presente una demanda contra aquellos que hayan heredado en su lugar y esa es la vía, el mecanismo que la ley establece para poder reivindicar su derecho hereditario y que le sea reintegrado de manera correcta. Bueno, ahí me trae entonces lo que llamamos como acción de petición o de reclamo de herencia, ¿verdad? Que sería esa que está en el 533 del Código Civil. Y ese plazo de prescripción de 10 años lo tendríamos que contar entonces desde que se han adjudicado ya definitivamente los bienes y se ha puesto en posesión de los herederos esos bienes en el proceso sucesorio, porque hasta ese momento se produce el efecto entonces de separación del patrimonio del causante, de lo que es el patrimonio del causante y la incorporación efectiva o eficaz del patrimonio a los herederos según, o a los legatarios según corresponda. Inclusive un dato muy interesante, está el dato de cómo se hace la declaratoria de herederos. Entonces, siguiendo esta tesis, tendríamos que decir que la declaratoria de herederos solo se puede hacer respecto de quienes hayan aceptado expresamente la herencia y que quienes no han comparecido o no han querido aceptar la herencia, pero tampoco han renunciado a ella, quedarán en una situación de poder ejercer su derecho, ya sea posteriormente dentro del mismo proceso sucesorio, porque podrían presentarse a aceptar en cualquier momento la herencia, y si ya ha habido partición, podrían ejercer esta acción entonces ordinaria, reclamo o petición de la herencia, que prescribiría en el plazo de 10 años. Tan cierto es eso que el Código Procesal Civil, Ley 7130, el antecesor, en el artículo 920, si no me equivoco, 920, y el Código Procesal Civil nuevo, el que nos rige desde el 8 de octubre del 2018 pasado, en la misma sintonía y esta nueva normativa procesal en el 127, nos indican expresamente que la declaratoria de herederos se hace sin perjuicio de personas de terceros con igual o mejor derecho. Por lo mismo que habíamos indicado, el cumplimiento del plazo de 15 días que concede el edicto es un plazo ordenatorio, no tiene ningún efecto sustantivo sobre los derechos de las personas y es posible hacer los reclamos de manera posterior. Como vemos, todo se integra, ¿verdad? Esto es consistente y es congruente con que la aceptación de la aceptación de la herencia debe hacerse de forma expresa, ¿verdad? Porque en la declaratoria entonces no vamos a hacerla a favor de personas que no hayan cumplido con ese requisito. Bueno, pese a este criterio, que yo lo comparto plenamente también y que me parece que es el más adecuado, sí se ha presentado en la praxis de nuestros juzgados y de nuestros tribunales una tendencia a veces a declarar herederos a quienes tienen vocación hereditaria, pero no se han apersonado al proceso a aceptar la herencia. Entonces,
básicamente les dan la condición de herederos sin dicha aceptación. Han habido criterios que han seguido algunos juzgados, inclusive algunos tribunales, han habido criterios hasta con votos salvados en un sentido o en otro, teniendo por heredero y declarando por heredero a quien no ha aceptado entonces la herencia. Bueno, este criterio es respetable, pero también podría generar varios problemas prácticos para el desarrollo del proceso sucesorio, o sea, traer o tener como heredero a alguien que ni siquiera se ha personado y alguien que no ha manifestado su voluntad de ser, de aceptar la herencia. ¿Cuáles podrían ser problemas prácticos que se dan en estos casos? Sí, sí, y sí se dan problemas prácticos. Uno podría ver que la confusión, y respetando opiniones y criterios divergentes, la confusión se puede dar por no hacer este análisis exhaustivo de todo el ordenamiento jurídico, principalmente sustantivo y procesal del derecho sucesorio, y simplemente aislar aquellas normas que indican que se debe respetar las disposiciones de última voluntad del causante establecidas en un testamento y el 572 del Código Civil en cuanto a los sucesores legítimos, y pensar y considerar que esas dos normas, ¿verdad?, de forma aislada son suficientes para declarar a las personas que aparezcan en un testamento o de acuerdo con la ley con esa vocación hereditaria, sin considerar todos los demás aspectos que, para no repetirlos, ¿verdad?, hemos estado conversando precisamente el día de hoy, ¿verdad?, que son aspectos que tienen que ver con principios generales del derecho y con el ordenamiento positivo. Ahora, en la práctica, que es la pregunta, don José, que usted nos formula, resulta que las situaciones reales pueden ser muy variadas, ¿verdad? Puede ser que una persona no se haya aceptado, no se haya personado a aceptar la herencia porque no ha tenido hasta el momento la asesoría jurídica, ¿verdad?, o el acercamiento o el tiempo efectivamente para poder hacer valer ese derecho, pero también partiendo de posibilidades, ¿verdad?, y de especulaciones, podría ser, como es lógico y ocurre en muchos casos, que no tenga interés simplemente en que se materialice una herencia a su favor, que no tenga interés porque no tiene contacto o no ha tenido durante mucho tiempo con la persona causante, no tiene interés porque pretende tácitamente dejar que sean otros herederos, ¿verdad?, que muchas veces son familiares los que sí hereden a su favor, eh, o también que no tenga necesidades económicas que le impliquen algún interés por promover la sucesión. Entonces, si fuera de barajar opciones y posibilidades, ¿verdad?, estamos en el ámbito especulativo de muchas alternativas. ¿Qué pasa cuando se le otorga de manera oficiosa la herencia a una persona sin que la haya aceptado? Bueno, pasan diferentes situaciones. A veces tenemos dinero que es parte del acervo hereditario y que se le adjudica a esta persona y se mantiene por años o por décadas en una cuenta bancaria a la espera de que esta persona, sin que lo haya pedido, que se le adjudicara por herencia, aparezca para hacer el reclamo respectivo, estando ahí ocioso en una cuenta bancaria y pudiendo ser aprovechado por quienes también con vocación hereditaria sí hicieron la aceptación expresa y mostraron ese interés. También podría generar una litigación de forma innecesaria cuando la persona que aceptó la herencia tiene que esperarse mucho tiempo a que transcurra eventualmente el plazo de la prescripción para luego ir a plantear una demanda judicial por aparte, ¿verdad?, declarativa, costosa en tiempo y dinero, y obtener la sentencia declarativa de la prescripción. Y podría ocurrir incluso que quien no haya aceptado la herencia no sepamos dónde está, que estamos en un tema de ausencia, ¿verdad?, o que haya que nombrarle un curador procesal porque no se le puede localizar para notificarle. Y eso es, además de que es contrario al ordenamiento jurídico, llevar las cosas a ese estadio, ¿verdad?, genera esas complicaciones prácticas, litigiosas y muy costosas para los justiciables, ¿verdad?, para quienes sí demuestran o muestran el interés por hacer valer sus derechos. Y hay otras situaciones particulares como, por ejemplo, hacer adjudicaciones en copropiedad a favor de herederos que sí se apersonaron al proceso y otros que no, y que luego generan otra serie de complicaciones, como por ejemplo la división de cosa común o el resarcimiento de los gastos o de las inversiones comunes que se hagan a los bienes, o problemas para inscribir, porque precisamente al hacer particiones en favor de personas que no están apersonadas al proceso,
se nos da este tipo de complicaciones. Bueno, y pienso yo también que al tener gente o herederos o herederas que no se han apersonado, prácticamente se imposibilita llegar a una conclusión por acuerdo de herederos, porque si los acuerdos tienen que ser tomados de forma unánime por los herederos para poder tomar esos acuerdos en sede extrajudicial, cuando, cuando no hay, por decir así, menores o incapaces, básicamente, o habiéndolos cuando se pueda después presentar a la homologación respectiva. Si falta gente, como digo yo, prácticamente no será posible entonces llegar a ese tipo de conclusión. Tendríamos que irnos por el proceso de formular un proyecto de cuenta partición, dar el trámite correspondiente y esperar a que el juzgado se pronuncie, dando como fruto todas esas particiones a las cuales usted se ha referido, o sea, particiones en las cuales se crean copropiedades que son prácticamente fuente de posibles litigios, o teniendo dineros ociosos depositados, esperando qué va a pasar durante los próximos 10 años en caso de que no haya aceptación de la herencia por parte de esas personas que fueran declaradas herederas. Pues, es una encrucijada un poco extraña. Sí, es una encrucijada muy extraña. Yo creo que como una reflexión que ampare o que coge todo esto que estamos diciendo, nunca hay que perder de vista cuál es la naturaleza jurídica del derecho hereditario, ¿verdad? Su contenido patrimonial disponible, renunciable. Los tribunales de justicia no podemos iniciar causas judiciales de oficio a favor de una persona, aunque a veces estamos en un proceso sumario, monitorio, ordinario, y nos damos cuenta que tal vez la parte actora o la parte demandada puede presentar alguna acción, ¿verdad? O puede formular alguna excepción material y no lo hace. Y no existe dentro de lo que es el principio dispositivo procesal la posibilidad de inmiscuirse unilateralmente por parte del órgano judicial en lo que son temas patrimoniales que las personas tienen que hacerlos valer por los mecanismos que la ley establece. Tal vez la posición contraria a la que nosotros hemos estado sosteniendo, don José, tiene que ver mucho con eso, con perder de vista que el derecho hereditario también es un derecho patrimonial y que lo tiene que hacer valer con autonomía a la voluntad y procesalmente con el principio dispositivo las personas que son llamadas por ley o por testamento a hacerlo valer y en la forma que la misma ley lo establece, ¿verdad? Y no procurar que esas aceptaciones o que esas adjudicaciones hereditarias se hagan en contra de lo que el mismo ordenamiento jurídico, de manera consciente, porque yo creo que esto no es obra de la casualidad, ¿verdad? Sino que todo converge, los principios con el sistema sucesorio tal y como está establecido, tener que respetarlo, ¿verdad? En lugar de ir en contra de lo que es el sistema. Bueno, y como una conclusión también final de parte mía, una reflexión final, me parece a mí que lo importante es tener mucho cuidado en el llamamiento. Es decir, procurar que efectivamente podamos determinar quiénes son los que tienen vocación hereditaria y tratar de poder notificarles ese llamamiento y que se hagan apersonar al proceso. Muchas veces no se acepta, como usted ha dicho, Cristian, por un aspecto de falta de interés o que no es atractiva la sucesión, etcétera, etcétera. Otras veces tal vez no se ha aceptado simplemente porque la persona no se ha enterado del llamamiento y no ha acudido al órgano jurisdiccional. Y en otros casos que son todavía peores, donde haya habido una especie de abuso del derecho o una especie de mini fraude procesal, más bien es que han ocultado quienes promueven un proceso sucesorio la existencia de otros posibles herederos o otros que tengan vocación hereditaria. Bueno, yo creo que entonces tendríamos que tener más cuidado en el llamamiento, en notificar a quienes han sido eh, llamados con esa vocación hereditaria a una determinada asociación para evitar también que se den estos fraudes. Sí, y hay mecanismos legales para eso. Ahora, no solamente el Código Procesal Civil establece que se debe notificar personalmente a quienes su dirección conste en el expediente, sino que ahí sin el impulso procesal y en la Ujú. conservación del equilibrio dentro de la sucesión, existen otros mecanismos que el tribunal, digamos, de manera mesurada puede considerar como
El artículo incluso 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales indica que tenemos potestad de los órganos judiciales para hacer notificaciones personales cuando lo consideremos oportuno, ¿verdad? Que sea razonable. Incluso ahora a nivel del Poder Judicial contamos con una herramienta de acceso a las cuentas cedulares para obtener la dirección de Exacto. forma directa de las personas que tienen vocación hereditaria, y entonces digamos, esa inquietud que creo que es muy válida, ¿verdad? Que en algunas situaciones puede ser que la persona no se esté enterando o no esté buscando asesoría legal para para ver cómo hace valer sus derechos. Sí tenemos otros mecanismos como esos que estamos indicando, por lo menos para notificarles de forma personal o obtener la información de quienes tienen vocación hereditaria y procurar notificarles personalmente. Si aún agotando esos mecanismos la persona no se apersona a aceptar la herencia de forma expresa, ahí sí me parece que es ineludible que no lo podríamos hacer de forma oficiosa. O sea, la conclusión en esos casos es no se declara heredero y continuará el proceso sucesorio con quienes sí eventualmente se apersonaron aceptando la herencia. Y si Sin, nadie se apersonó, seguirá con el Estado como heredero forzoso. correcto. Y sin perjuicio del reclamo que pueda hacer la persona no aceptante todavía, ¿verdad? Porque si no ha renunciado de forma expresa, el que pueda hacer de forma posterior dentro del proceso sucesorio antes de la adjudicación o en proceso ordinario contra quienes hayan recibido la herencia sin mejor derecho que él o que ella. Bueno, yo creo que ha estado suficientemente claro el tratamiento de estos temas que son muy importantes, son esenciales, y quiero agradecerle, Cristian, por su colaboración, siempre por su anencia a tener este tipo de conversatorios que nos ayudan a todos a comprender mejor este fenómeno de las sucesiones. Don Gracias, José, yo, Cristian. don José, yo muy agradecido con usted, en realidad, por abrir este espacio, como siempre. Lo respeto, lo admiro mucho y creo que ha sido muy fructífero lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, y a todos quienes vean este video, esta charla, les agradecemos su atención y esperamos que hayan sido de utilidad todos los criterios y los análisis que se han vertido acá. Muchas gracias.